Benedicite, mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús. Vamos a continuar con el libro El arte de la oración, donde el igumeno Charitón de Balamo comenta los escritos de Teófano el Recluso. En este punto vamos a hablar de la lectura espiritual y otros aspectos de la oración de Jesús. El igumeno Charitón plantea que el principal fin, el principal objetivo de nuestra vida es la búsqueda de Dios y que al hacer la lectura espiritual tenemos que hacerlo a través de la oración de Jesús y a través de aquellas lecturas que se ajustan a esta opción de vida que elegimos. Es decir, que no cualquier libro, ¿verdad? Quienes hemos elegido llevar una vida esicasta y practicar el esicasmo, debemos centrarnos en aquellas lecturas que conducen a la práctica esicasta. Habrá lecturas muy buenas, habrá vida de santos muy buenos, de la Iglesia latina y de la Iglesia oriental, de las distintas tradiciones anglicanas, luteranas, católicas, ortodoxa griega, ortodoxa rusa, Medio Oriente, pero debemos centrarnos, según las enseñanzas del igumeno Charitón, en aquellas lecturas que nos conducen, nos fortalecen, nos consolidan en la opción que hicimos. Y entonces nos plantea algunos puntos para nuestro discernimiento en la lectura, ¿verdad? Esa lectura tiene que fortalecer nuestra convicción, tiene que tener un carácter ordenador y coherente en nuestra práctica. Para eso se me ocurre que tenemos algunos libros esenciales. Por supuesto, las Sagradas Escrituras en la Lección Divina nos permiten y nos facilitan el diálogo con Dios. Eso es indiscutible y es en primer lugar. Todos los padres, desde Antonio en adelante, han tenido la práctica de la lectura de la Sagrada Escritura como algo prioritario. Tenemos otros textos que alimentan ciertamente nuestra práctica esicasta. Por ejemplo, los apotegmas de los padres del desierto. Por ejemplo, los escritos de la Filocalía, que empezaremos a comentar en breve, en pocos meses. Por ejemplo, el Peregrino Ruso. Por ejemplo, aquellos libros orientados específicamente a la oración, a la práctica y la oración de Jesús. En esta misma línea, cuando habla de la lectura espiritual, cuando habla de la oración de Jesús, el igumeno Charitón nos plantea que debemos de alimentar el calor del corazón, un tema que desarrollaremos hoy junto con otros. El calor del corazón, básicamente, quienes hemos optado por este estilo de vida, lo alimentamos, lo mantenemos a través del oficio divino, a través de la lección divina y a través de la vida de los santos. La lectura de la vida de los santos, los escritos de los santos, alimentan ese entusiasmo, ese deseo de Dios, fortalecen esa búsqueda de Dios y generan ese calor del corazón.
Nos sugiere el igumeno Charitón que antes o después de la lectura divina, de la lectura espiritual, practiquemos la oración de Jesús. Y él dice: recitando la oración de Jesús, intentad daros cuenta al mismo tiempo de que nuestro Señor está próximo, que Él permanece en vuestra alma y sabe todo lo que pasa en vosotros. Y aquí es importante tener en cuenta la cercanía, la presencia, el estar en el diálogo, en la comunión con Él. Y si nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros, no perdamos tiempo en listas interminables de intenciones, de intercesión, de acción de gracias, que está bien que lo hagamos, por supuesto que tenemos que hacerlo, pero controlemos esos tiempos, usemos el discernimiento. Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce todo lo que necesitamos. Dios conoce todo lo que necesita la humanidad. Entonces, lo importante es que ese tiempo que estemos con Él no lo perdamos en palabras vacías, porque lo que cuenta no son las palabras en la oración, sino el sentimiento, el sentirnos en su presencia, el sentirnos que Él está cerca, el sentir la comunión con Él. Muchas veces creemos que por la repetición de palabras, por la lista interminable muchas veces de intenciones, creemos que estamos orando y en realidad eso no nos está llevando a la comunión, a la comunión con Dios. Entonces busquemos vivir con fe, busquemos orar con fe. Dice Charitón: que la oración de Jesús esté sobre vuestra lengua, que Dios esté presente en vuestro intelecto y que en vuestro corazón esté la sed de Dios, de la comunión con el Señor. Cuando todo esto haya llegado a ser permanente, el Señor, viendo vuestro esfuerzo, os acordará lo que le pedís. Tarde o temprano, como todo padre, como toda madre, Dios nos concederá aquello que necesitamos, aquello que deseamos, aquello que anhelamos, aquello que es necesario para nuestra felicidad, para nuestra plenitud, pero lo dará a su tiempo, cuando llegue el momento. Se lo pidamos o no, porque Dios, como todo padre, como toda madre buena, siempre busca el bien de sus hijos, siempre sabe lo que sus hijos necesitan, ¿verdad? El propio Jesús nos dice: ¿quién de ustedes, humanos, que muchas veces son malos, le daría una piedra o una serpiente a su hijo cuando le pide comida? Bueno, Dios, que no es humano y que es esencialmente bueno y esencialmente amor, nos dará aquello que necesitamos para nuestra felicidad, para nuestra plenitud, se lo pidamos o no, pero lo hará a su tiempo. Otro tema que plantea el igumeno Charitón en este capítulo es la chispa de Dios, la chispa, el fuego, el calor, la luz que surge en nosotros cuando estamos en oración. Esa chispa que es producto de la gracia, no es producto de nuestra repetición, no es producto de nuestra voluntad, no es producto de nuestro deseo. Es la gracia de Dios la que enciende esa chispa, la que permite ese calor en nuestro corazón, en nuestro pecho, en nuestro cuerpo. Es la que hace que tengamos en nuestro corazón una luz inmensa, que todo es claridad, que todo está iluminado, que no hay rincones oscuros. Entonces es importante que pidamos a Dios que encienda en nosotros esa chispa,
que no es otra cosa que el Espíritu Santo actuando en nuestro corazón. Dice que es importante permanecer y marchar ante Dios, llamarlo desde el fondo del corazón, llamarlo. Y el Señor que está en el corazón nos escuchará. Eso es fundamental, que estemos en diálogo con Él. Y tengamos en cuenta que no por practicar la oración de Jesús, no por celebrar el oficio divino, no por estar en la lectura divina, si nuestro pensamiento y nuestro corazón no están centrados en eso, no creamos que estamos orando. Ya lo decía en una apotegma santa sinclética, que en un sueño que tuvo, veía como muchos monjes y muchas monjas se condenaban y muchos laicos y laicas se salvaban. Y eso tiene que ver con la fe. Si nosotros practicamos la lección divina, la oración de Jesús, el oficio divino, y nuestro corazón y nuestro intelecto no están en sintonía, entonces no tiene sentido. Es una rutina, es una repetición. Ciertamente que las rutinas nos disciplinan. Ciertamente que la repetición nos ayuda a simplificar nuestros pensamientos y nos ayuda a entrar en nuestro interior. Pero tenemos que estar atentos a seguir avanzando. La oración constante no es la repetición del santo nombre. La oración constante no es la purificación únicamente de los pensamientos o de los sentimientos. La oración constante es vivir, estar y vivir en la presencia de Dios. Es más, yo utilizaría 3 verbos. La oración constante es ser, estar y hacer oración. Nosotros tenemos que ser orantes, tenemos que hacer oración y tenemos que tener oración en nuestro corazón. Tenemos que estar unificados en esa presencia de Dios. Dice Charitón, si alguien pregunta cómo llevar a buen término la obra de la oración, le respondería, tomad el hábito de marchar en presencia de Dios, recordadlo y permaneced en adoración. Y eso es bien importante, recordarlo y permanecer en adoración. Adorar a aquel que es el centro de nuestra vida y nuestra existencia, que es nuestro Creador, que es el objeto de nuestro amor, que es el que nos amó primero, y que nuestro amor es solamente una respuesta a ese amor inmenso de Él. Cuando vosotros notéis que alguien comienza a entrar más profundamente en la oración, dice Charitón, podréis sugerirle hacer sin cesar uso de la oración de Jesús y conservar siempre el recuerdo de Dios con temor y respeto. Recordemos que el temor no es miedo, sino que es veneración, es adoración, es aceptación. Lo que debemos buscar, principalmente en la oración, es la recepción de una pequeña chispa, como la que fue otorgada a Máximo. Esta chispa no puede adquirirse por ningún artificio, sino que es otorgada libremente por la gracia de Dios. Para ello es necesario un esfuerzo incansable en la oración. Como dice San Macario, si queréis obtener la verdadera oración, continuad orando con constancia, y Dios, viendo con qué ardor le buscáis, os lo dará. Interesante esta máxima de San Macario, ¿verdad? Porque de alguna manera hace relación a ese dicho que tenemos, que a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, tenemos que esforzarnos, tenemos que mostrar
demostrar ese esfuerzo, esa necesidad, pero no la vamos a alcanzar por nuestra sola fuerza de voluntad, sino que va a ser producto de la gracia. Pero cuando la gracia se comunica, esa chispa se enciende, y cuando se enciende, brota en nosotros un fuego, una hoguera, que está siempre presente, que está ardiendo en nuestro corazón. Y cuando me refiero a nuestro corazón, me refiero a ese espacio espiritual, ¿verdad? Eso que es más allá que este ser humano de carne, de materia, ¿verdad? El Espíritu Santo ora en nosotros. Ese es el comienzo de la chispa, ¿verdad? El Espíritu comienza a orar en nosotros. Y entonces es un trabajo conjunto del esfuerzo humano y de la gracia divina. La oración de Jesús puede reemplazar todas las devociones, puede reemplazar todas las oraciones, incluso puede reemplazar la liturgia. Dice Charitón, la oración de Jesús contiene pocas palabras, pero estas palabras lo contienen todo. Y es tal cual, la oración de Jesús es una confesión. Señor Jesús Cristo, Hijo de Dios, ¿verdad? Reconocemos a Jesús como verdadero hombre, Jesús. Cristo, lo reconocemos como el ungido, como el enviado de Dios. Señor, lo reconocemos como el Kyrios, como el Señor de la creación. Hijo de Dios, lo reconocemos como verdadero Dios. Entonces es un acto de fe, es una confesión, pero también es un pedido. Ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Mira que yo no soy capaz, mira que no estoy a la altura, mira que no puedo. Apiádate de mí porque no lo logro. Desde los tiempos antiguos, dice Charitón, se ha reconocido que esta oración, cuando se la ha convertido en un hábito, podía reemplazar todas las oraciones vocales. Aquellos que buscan la salvación no deben ignorar este método. Si es utilizado de la manera discreta, como lo enseñaron los santos padres, esta oración tiene un gran poder, y es que estamos invocando el nombre del Señor y estamos pidiendo el nombre del Señor. Una cierta tranquilidad de espíritu puede nacer de este hábito de orar. También una especie de calor en el corazón, un calor que muchas veces trasciende el espacio del pecho, que lo podemos sentir en todo nuestro cuerpo, en nuestro cuello, en nuestras manos. Es el fuego del Espíritu, es la acción del Espíritu que está obrando en nosotros. Recuerden aquel apotegma. No era un apotegma. Es un testimonio de un monje de la Iglesia Ortodoxa que diariamente oraba ante el icono de la Theotokos, de la Madre de Dios, pidiéndole la oración constante. Y así durante años. Y no pasaba nada. Hasta que un día se lo estaba pidiendo y experimentó que la oración se instaló en su corazón y que no paró más. No depende de nosotros, es producto de la gracia. Hay que pedirla, ¿verdad? Entonces, esta oración de Jesús, esta lectura, también se transforma o se debiera transformar en algo espontáneo. La lectura, por un lado, y la oración de Jesús espontánea, por otro, es decir, durante el día estamos trabajando, estamos cocinando, estamos limpiando, estamos podando, estamos cultivando y Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pecador. Vamos orando, pero también la oración
en momentos fijos, ¿verdad? La oración en momentos específicos. Dedicarle 1 hora a la mañana y 1 hora a la tarde, lo que yo le sugiero siempre para iniciarse, ¿verdad? Estas 2 formas, dice Charitón, de oración son agradables a Dios. También la oración sacada de los libros es agradable a Dios, cuando es recitada con atención y acompañada por los sentimientos correspondientes. Y la oración sin libros que brota de nuestra inspiración personal. Entonces también nos dice Charitón que pueden surgir intenciones, pueden surgir motivos de intercesión, pueden surgir motivos de acción de gracias. Si nuestro intelecto y nuestro corazón están en sintonía con lo que estamos pidiendo, eso también es oración. Dice el igumeno Charitón que no basta, sin embargo, esperar que nazca del deseo de la oración. Para llegar a la oración espontánea, a esta práctica de orar por intenciones, debemos obligarnos a orar de una cierta manera con la oración de Jesús, no solamente durante los servicios litúrgicos o en el tiempo reservado a la oración en casa, sino en todo tiempo. Tener presente a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Aquellos que después de un largo esfuerzo, dice Charitón, han tenido éxito en este camino, aconsejan un ejercicio fácil que nos permitirá llegar rápidamente al fin, antes o después de vuestras oraciones cotidianas, es decir, las oraciones litúrgicas o las intenciones. A la tarde, a la mañana o durante la jornada, consagrad un tiempo fijado a la recitación de esta sola oración, es decir, a la oración de Jesús. Dice, haced esto sentados, o mejor, permaneced de pie en actitud de oración. Concentrad vuestra atención en el corazón con la certidumbre absoluta de que el Señor está allí y los escucha. Y ahí irá surgiendo el calor y la luz. El calor y la luz como productos de la oración. El calor y la luz como frutos del Espíritu Santo. Hermanas, hermanos, finalizamos por hoy. La próxima vez estaremos conversando sobre la actitud de humildad durante la oración de Jesús y en la práctica de la oración de Jesús. Que la Santa Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga. Hasta el próximo encuentro.